Buenas y bienvenidos a esta semana con Raquel. Como ustedes saben, se terminó la sesión legislativa y hoy vamos a estar hablando de los resultados finales de esa sesión y también sobre una votación que va a haber en los próximos días que pudiera tener un impacto muy grande aquí en el sur de la Florida, y con eso le queremos dar la bienvenida al representante José Javier Rodríguez. Bienvenido, representante, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme para hablar de la sesión que acabo de terminar. Bueno, muchas personas han estado siguiendo la sesión legislativa y yo creo que es tan importante darle seguimiento, ¿no?, a esto, porque hay propuestas que cuando pasaron en la Cámara se escribió un artículo, la gente no sabe si pasó en el Senado, no saben si el gobernador lo vetó o no. Muchas personas no entienden cómo funciona ese proceso. Si nos puedes explicar un poco el proceso para las personas que no tengan la experiencia con cómo se hacen las leyes en Tallahassee. Sí, con gusto. Mira, tenemos dos cámaras. Igual que al nivel federal, hay el Senado y la Cámara de Representantes. Una propuesta de ley para convertirse en ley tiene que pasar ambas cámaras en exactamente el mismo formato y luego ser firmado por el gobernador. El último día de la sesión legislativa fue el viernes, el día 2, y todavía hay tiempo para que el gobernador veta o no varias propuestas de la legislatura. Que se hicieron al último momento. Correcto, sí. En un año electoral es muy dudoso que el gobernador va a vetar muchas cosas, pero el gobernador tiene el poder, sobre todo en el presupuesto, de eliminar ciertos proyectos del presupuesto, y hasta ahora no sabemos cuál va a ser su decisión. Así que, aunque acaba de terminar la sesión legislativa, hay algunas cosas en el presupuesto o quizás leyes que acabamos de pasar que no van a sobrevivir. Claro. Vamos a hablar un poco sobre esta sesión. Fue una sesión muy interesante. La sesión anterior a esta fue muy controversial por la expansión del Medicaid. Como resultado de esa controversia, una de las cosas que ocurrieron, que yo creo que era bastante cómico, ¿no?, es que pusieron a leer el AutoCAD. Entonces, claro, sí, los últimos días de la sesión legislativa fueron muy lentos. No el movimiento que vimos durante esta sesión legislativa. Esta sesión legislativa se esperaba al inicio que se hablara sobre el juego, que se hablara sobre la expansión del Medicaid, que se hablara sobre muchos temas controversiales, pero parece que no hubo ningún apetito para nada remotamente controversial, ¿no? Es correcto. Las pocas cosas que eran controversiales era más o menos programado. Y la razón es muy claro, y nadie lo estaba escondiendo, que tenía que ver con la reelección del gobernador. Que el liderazgo republicano en ambas cámaras estaba tratando de ver cómo podían ayudar a este gobernador, lo cual no es necesariamente malo, porque, por ejemplo, esta propuesta para ayudar a los Dreamers, por fin, después de 11 años, desde la primera vez que se presentó, en aquel entonces fue el representante estatal Zapata, obviamente ahora es comisionado, presentó una propuesta para abrir las puertas a los estudiantes indocumentados, los Dreamers, que llegan aquí joven, para poder pagar la matrícula al mismo nivel de sus colegas que se están graduando del high school. Y esa propuesta por fin llegó a ser aprobada por ambas cámaras, y el gobernador ha dicho que lo va a firmar. Y eso es algo muy bueno que sale de un año electoral. Claro, y es interesante, mencionaste, claro, que Zapata empezó esto hace más de 11 años. Yo me acuerdo de los primeros años que él trajo esa propuesta, era casi tóxico, ¿no? La gente no quería hablar de esto. Y el argumento que se estaba usando entonces es igual que ahora. Ya se ha hecho esta inversión, ¿no?, en estos niños. Correcto. En el sistema público, que más nos da darle la oportunidad a ir a la universidad. Pero al nivel político, algo sumamente positivo para el gobernador, que va a poder decir que él está apoyando a los estudiantes hispanos, ¿no? Mira, vamos a ver, porque yo creo que los votantes y los residentes de este estado no tienen una memoria corta. Ellos se recuerdan que en el 2010 parte de la campaña de este gobernador era una ley estilo Arizona. Sí, traer esa ley al estilo de Arizona al estado. También el año pasado él vetó una ley que hubiera ayudado a los Dreamers con la licencia de conducir, que realmente no era controversial. Así que para muchos de nosotros nos sorprendió porque él vetó esta ley, que era bastante sencilla, y ahora este año, gracias a Dios, ha cambiado por razones de tratar de ser reelegido.
porque yo digo gracias a Dios porque es más importante tener esta ley que negarle al gobernador una oportunidad de robar un poco de cámara. Sí, ¿verdad? Pero lo que mencionaste de la ley que él vetó el año pasado de las licencias de manejar era muy interesante porque esa ley, no, como dicen, no fue controversial y tuvo apoyo bipartidista. Cuando se discutió en la Cámara y en el Senado, no escuchamos, ¿no?, esa conversación anti-inmigrante, ¿no?, que interesantemente se escuchó en algunos de los comités en el Senado cuando esta ley de los Dreamers, una persona en particular que estaba aspirando para el Congreso, que perdió, ¿no?, dijo algunas cosas muy interesantes sobre que esto iba a atraer más inmigrantes ilegales al estado de la Florida, que sabemos que no es el caso, ¿no?, porque la ley de verdad que es muy específica sobre quién es un Dreamer y cuánto tiempo tiene que estar aquí. Finalmente, ¿cuál fue? Porque sé que hasta el último momento estuvieron tratando de buscar el apoyo del Senado. ¿Qué es lo que establece la ley? Hay que estar claro que, y lo he dicho desde el inicio, que esta ley no ayuda a todos los Dreamers, solamente digamos la mayoría. Para calificar para este programa o ruta a pagar la matrícula al nivel de residente, uno tiene que graduar de high school después de hacer 3 años, pero también tiene que aplicar a la universidad o colegio estatal dentro de 24 meses de la fecha en que se graduó. Claro, entonces esto es algo, porque eso era una de las controversias a nivel nacional, que los Dreamers que tienen 30 años no iban a poder entonces regresar a la escuela y usar eso como un vehículo, ¿no? Esto es algo que unos niños que estuvieron en las escuelas públicas 3 años o más y que en ese poco tiempo ya están empezando la escuela. Y hay muchos estudiantes que tienen las notas, pero no se han matriculado, inscrito, porque no pueden pagar 4 veces lo que pagan sus colegas. Así que si han estado esperando esos estudiantes para ingresarse en el colegio, el college o la universidad, pues no van a tener esa oportunidad. Claro. Bueno, vamos a hablar sobre otra ley que también pasó sin mucha controversia, que tiene que ver específicamente con un caso que ocurrió aquí en el sur de la Florida, en particular en tu distrito, ¿no? Sí. Si nos puedes explicar esta ley de Aaron Cohen y por qué fue necesaria, porque creo que muchas personas no sabían cuál era la ley y cómo habían personas que se estaban aprovechando, ¿no?, de esa ley en particular. Sí, mira, la ley tiene el nombre de Aaron Cohen. Aaron Cohen fue atropellado en el 2012 en el Rickenbacker. Un ciclista. Y la ley tiene que ver con subir las penalidades para personas que atropellan un ciclista, un peatón y se fugan. Porque lo que para muchos nos molestaba de este caso es que esta persona que lo atropelló se fugó y la sentencia fue muy menor y eso no hace sentido. Así que esta ley crea una penalidad más fuerte, hasta 3 años, pero también le da una herramienta a la policía local y para todos nosotros comunicar que si alguien atropella un peatón, un ciclista, tiene la obligación de llamar a 911 y permanecer ahí hasta que llegue a la atención médica, porque lo que sucedió fue que esta persona lo atropelló y se fue. Claro, y este caso fue muy interesante también porque muchas personas decían que pensaban que la persona estaba tomada, y si alguien está tomando y atropella a una persona, técnicamente antes de esta ley le salía mejor fugarse y regresar el próximo día cuando le van a hacer el examen. Entonces recibir una penalidad mucho más pequeña que si hubieran estado tomados y le hubieran tomado el examen, ¿no? Y tiene que ver con la forma en que se prueba que alguien está tomado, porque si ha pasado 2 horas, el cuerpo tiene tiempo para quitar el alcohol del sistema y legalmente no se puede probar para penalidades criminales.
que estaba tomado. Así que precisamente por eso se estableció esta ley, para asegurar que sí hay penalidades para personas que se fugan. Claro, bueno, también hubieron otras leyes. ¿Cuál crees que son las más importantes? La marihuana fue una muy interesante, Sí. Fue muy interesante la manera en que se trajo, ¿no? Y claro, esto tiene que ver con la pregunta constitucional que va a haber en noviembre. Si nos puedes hablar un poco sobre esa ley, porque hay algunas personas que no lo entienden. Sí, mira, los que están apoyando una medida que vamos a ver en la boleta en noviembre, que permitiría el uso de la marihuana para medicinal. Los que están apoyándolo tienen mucha evidencia de que en ciertas circunstancias la marihuana sí puede tener beneficio médico, por ejemplo, con niños que sufren de ataques de epilepsia y cosas así. Lo que se propuso como una ley de la legislatura, o sea que no algo que iría en la Constitución, porque algo en la boleta que votamos todos nosotros sería enmendar a la Constitución. Y eso va. Eso va. Lo vamos a ver en noviembre. Eso ya está establecido. Pero lo que quería hacer la legislatura era de establecer algo más estricto de lo que es la Constitución. Y podemos verlo de una forma política porque muchas de las personas estaban viendo como una alternativa a lo que se iba a ver, lo que vamos a ver en noviembre. Y es básicamente, hay dos químicos en la marihuana que tienen un beneficio médico, y era para establecer el porcentaje que se podía permitir y bajo cuáles circunstancias se podía usar. Y eso pasó. Claro. Una pregunta que tienen muchas personas, porque claro, el condado ahora está hablando sobre esto, cómo es que se va a hacer, van a hacer licencias, cómo es que se va a vender, ¿no? Había muchas preguntas sobre la logística de la venta de la marihuana como medicina, muchas personas hablando de que esto se iba a hacer como Colorado, que claro, tiene un libre albedrío, ¿no?, a lo que es la venta de la marihuana. ¿La ley que se pasó estableció eso o todavía dejó eso un poco en veremos? No, lo dejó en veremos. Y mira, la verdad es que nosotros no somos Colorado, no somos California. Sería en las manos de la legislatura y el ejecutivo de implementar esta nueva ley. Si es que logra enmendar la Constitución, si pasa, pues la legislatura tendría que poner en lugar todos los controles de cómo se daría. Y tiene que ser con el permiso de un doctor y todo eso. Y sabemos que todavía hay abuso en este estado con las recetas y cosas así. Así que nos tocaría a nosotros, como gobierno, de velar cómo hacerlo de una forma que está de acuerdo con la Constitución, pero también protege los intereses del público. Entonces lo que las personas deben entender de este tema de la marihuana es que, bueno, todavía va a estar en la boleta, lo van a ver en noviembre, y en la próxima sesión legislativa se va a tener que hablar sobre la marihuana otra vez, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se va a hacer? Si pasa al nivel constitucional o si no pasa al nivel constitucional, porque ustedes no han creado, ¿no?, el vehículo para esta ley que ahora está aprobándolo, y sobre el gobierno federal, algún tipo de conversación, ¿no?, con el vínculo federal. Sí, mira, porque los otros estados que han legalizado el uso de la marihuana para la medicina tienen un acuerdo con el gobierno federal de cómo se van a usar los recursos del gobierno federal para poner en vigor la ley. Claro. Y bueno, con eso vamos a tomar una breve pausa. Regresamos para hablar sobre el presupuesto y también sobre un proyecto que va a tener votación en los próximos días que puede impactar aquí el sur de la Florida. Quédense en sintonía.